Descubierto, el increíble secreto que transformó mis 3 nietos en un mes, todo por solo $2. Doña Elena nunca había sido una mujer de lujos, pero últimamente su corazón estaba lleno de angustia. A los 68 años, sus ojos se llenaban de preocupación al pensar en el futuro de Carlos, Sofía y Miguel. Cada día, el barrio bullicioso de Ciudad de México le recordaba la cruda realidad de la pobreza que había marcado a su familia por generaciones. ¿Qué pasará si no logran salir de este ciclo?, se preguntaba, mientras sus manos temblorosas acariciaban el viejo cuaderno que había encontrado en el desván. Era un registro de su abuela, lleno de sueños, ideas de aprendizaje y consejos que habían permanecido en el olvido. El cuaderno brillaba como una promesa perdida en medio de la penuria. Con solo $2 en su bolsillo, doña Elena decidió que no se rendiría, no esta vez. Sin embargo, el dilema la asaltó como un fantasma. ¿Cómo podría transformar la vida de sus nietos con tan poco? La duda la atrapó. ¿Y si sus sueños son solo eso, ilusiones que no pueden alcanzar? Esa presión interna empezó a romper su determinación, haciendo que su mente se embrollara en cuestionamientos. La comunidad no le facilitaría el camino. Su propia historia y la de su familia pesaban como una losa. El rostro de Carlos, con su deseo ferviente de ser ingeniero, la desarmaba. Sofía, con su pincel en mano, y Miguel, un pequeño insaciable en curiosidad, eran su razón de luchar, pero el miedo a fracasar la consumía. Aún así, algo en su interior se negaba a rendirse. La voz de Laura, la joven maestra que había llegado al barrio, resonaba en su cabeza. Ellos tienen potencial, solo necesitan la oportunidad correcta. Pero, ¿qué pasaría si la comunidad cerraba sus puertas evaluándolos solo por su origen humilde? ¿Y si este intento fallaba, dejando a sus nietos en la oscuridad de la desesperanza? El pensamiento le extraía el aliento. Justo cuando el llanto interno se apoderaba de ella, otra idea surgió. Podría mostrárselo al mundo, demostrar que valen más de lo que creen. El corazón le latía con fuerza, estaba al borde de una precipitación emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la presión la seguía aplastando, como una olla a presión lista a estallar. Carlos, Sofía y Miguel tenían que ser valientes, pero ella también temía lo que podría significar ese valor. Tendrían que enfrentarse a críticos que los veían como un proyecto perdido antes de intentarlo. ¿Cómo podrían cambiar la narrativa de generaciones enteras?, reflexionó angustiada. La tradición los envolvía, la tradición que insinuaba que, a pesar de lo que hicieran, el límite era su origen. ¿Y si no tenían lo suficiente? ¿Y si, al final, el esfuerzo se desvanecía en el aire? El eco de esos pensamientos resonaba cuando se acercaba la fecha del concurso escolar que prometía ser un parteaguas. Un auditorio repleto, miradas expectantes, el jurado con rostros inquebrantables, un reto titánico que se convertía en una sombra. La ansiedad la envolvía, dejándola con ganas de gritar, pero en lugar de eso guardaba todo el peso en su pecho. Se encontraba en la cuerda floja, entre el deseo de ver brillar a sus nietos y la angustia que la ahogaba. La batalla interna estaba a punto de lanzar el último suspiro, y doña Elena sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Las noches se convirtieron en los momentos de mayor reflexión para doña Elena. Acostada en su pequeña cama, la oscuridad le ofrecía un espacio para sopesar sus pensamientos, pero también para alimentar sus miedos. Era un ciclo incesante. La preocupación por el futuro de sus nietos y el peso de su propio pasado se entrelazaban, creando una red de ansiedad que la mantenía despierta.
A medida que el día del concurso se acercaba, la idea de demostrar su valía comenzó a tomar forma en su mente. No solo era una meta para sus nietos, era la oportunidad de reivindicarse. Pero la presión de esa responsabilidad mayor la sacudía. De repente, el cuaderno de su abuela no solo representaba un legado de conocimiento, sino una guía vital para enfrentarse a la adversidad. Con ello, el concepto de transformar la narrativa de su familia se volvía palpable. ¿Podía realmente romper con un patrón tan arraigado en su linaje? El día siguiente, decidió reunir a Carlos, Sofía y Miguel. La tensión en la habitación era palpable. Les habló del papel que ella imaginaba que tendrían en esa presentación. La chispa en los ojos de sus nietos al escuchar la idea de exhibir su talento fue una inyección de energía. Carlos, casi sin contenerse, esbozó planes sobre cómo construir un robot que resolviera problemas ambientales. Sofía, llena de entusiasmo, ya soñaba con una pintura que contara la historia del barrio a través de sus colores vibrantes. Y Miguel, con su curiosidad inagotable, quería hacer un experimento que mostrara cómo el agua y el aceite podían coexistir. Doña Elena los observaba. Cada palabra de sus nietos encendía una pequeña llama en su interior. ¿Y si nos apoyamos mutuamente en la preparación?, sugirió. Esa premisa por sí sola transformó el ambiente. Lo que antes era una carga, ahora era una aventura compartida. Hicieron un plan. Cada tarde estarían juntos en la sala, aprovechando lo mejor de cada uno para crear y aprender. Esa decisión marcó un antes y un después. La casa se llenó de risas, de debates y de una ferviente búsqueda de conocimiento. La vieja cocina se convirtió en el laboratorio de Miguel, donde mezclaba ingredientes y formulaba preguntas que doña Elena se esforzaba en responder. La mesa del comedor se transformó en un estudio de arte, donde los trazos de Sofía danzaban al ritmo de la vida. En el rincón, con herramientas rústicas, Carlos construía prototipos de su robot, incorporando lo que podía encontrar en los rincones del hogar. Sin embargo, la sombra de la duda nunca desapareció completamente. Doña Elena seguía preguntándose si todo esto era suficiente. Una voz interna le decía que el mundo, ese jurado indescifrable, no sería indulgente. La escena del concurso, un auditorio vibrante, aún pesaba en su interior como una amenaza latente. La percepción de un fracaso era un monstruo de múltiples cabezas que soltaba su aliento helado sobre su capacidad de atender las expectativas. A medida que se acercaba el día de la presentación, la ansiedad creció en cada uno de ellos, y las noches de sueño se volvieron escasas. Aunque los abrazos y las palabras de aliento estaban ahí, algo podía cortarlo todo en un instante. ¿Y si su impulso era un mero espejismo, una ilusión? La presión que sentían se estaba volviendo abrumadora. Una tarde, mientras revisaba los avances de los niños, un sentimiento profundo de orgullo la atravesó. Se dio cuenta de que este proceso no solo se trataba de ellos, había redescubierto su propio propósito. La idea de triunfar había evolucionado. Ahora sabía que el verdadero desafío no era únicamente ganar, sino crecer, aprender y, sobre todo, liberar un potencial heredado que parecía olvidado. Los ojos de sus nietos reflejaban sus propias esperanzas y temores, y en ese instante comprendió que sus sueños y los de ellos estaban entrelazados. De repente, un llamado interrumpió sus pensamientos, un mensaje que la estremeció. El evento se está acercando y el tiempo se acaba, pensó. Teniendo la certeza de que podían, la presión se transformó en determinación. La voz de su abuela resonaba nuevamente en su mente. Hay que atreverse a jugar con las posibilidades, porque en ese juego la vida se transforma. El día del concurso estaba a la vista, y doña Elena sabía que los desafíos más grandes siempre traen consigo las victorias más dulces. Sin embargo, un nuevo giro la sorprendió. Un antiguo conocido de su pasado se había presentado, un rostro que ella había hecho todo lo posible por olvidar, mirando a sus nietos con un interés que ya podía predecir como tóxico. ¿Qué significaría esto para su familia ahora? La presión había subido un escalón más y la pelea estaba lejos de terminar. Doña Elena se despertó una mañana con una nueva claridad.
El rostro del hombre que había aparecido la noche anterior la atormentaba, pero también despertaba una punzada de determinación. Durante años había intentado eludir la sombra de su pasado, pero con él nuevamente en su vida, la urgencia de enfrentarlo se volvía innegable. Consciente de que el tiempo para prepararse para el concurso se agotaba, decidió que no solo sus nietos necesitaban apoyo, ella misma debía erguirse frente a la historia que había intentado enterrar. La primera tarea de la mañana fue organizar un encuentro familiar. Tenía que dejar claro que cada uno de ellos debía estar preparado para cualquier desafío, incluyendo el imprevisto que representaba la aparición de su antiguo conocido. ¿Qué harían si algo les asustara?, preguntó a los niños mientras todos se sentaban alrededor de la mesa con las hojas de sus proyectos dispuestas ante ellos. La pregunta pareció hacer eco en sus mentes. Carlos, visiblemente nervioso, balbuceó: «Intentaríamos solucionarlo juntos, abuela». Sofía sirvió como mediadora, recordando cómo habían superado retos pasados con ingenio y trabajo en equipo. Miguel, siempre curioso, sugirió que tal vez podrían crear una solución científica para enfrentar a ese hombre si su interés resultaba problemático. Doña Elena se dio cuenta de que no solo estaban lidiando con su proyecto. Inadvertidamente habían comenzado a construir una fortaleza emocional. Era el momento de llevar esa fortaleza un paso más allá. Así que propuso que se organizara un ensayo simulado de la presentación, pero donde cada uno debía enfrentarse a un jurado que no sería indulgente. Los preparativos comenzaron de inmediato. Días más tarde, la sala estaba repleta de risas nerviosas y una energía vibrante. Doña Elena observaba cómo sus nietos se arremangaban, discutían y ensayaban, cada uno cumpliendo el rol de críticos implacables. Con cada presentación, sus preocupaciones y temores se desvanecían un poco más. Cada ensayo se convertía en una oportunidad para realizar ajustes, aprender y crecer. La presión se transformó en algo manejable, una rivalidad interna que empujaba a cada uno a dar lo mejor de sí mismos. Fue en ese contexto donde doña Elena se vio reflexionando sobre su papel. Se dio cuenta de que estaba en una etapa de renacimiento personal. La fuerza de sus nietos la empujaba a avanzar. En cada interacción, ella también se redescubría, despojándose de viejas creencias limitantes y abrazando la idea de que era más que solo un soporte. Era una creadora del cambio. Pero a medida que avanzaba el ensayo, la cara del hombre regresaba a su mente, perturbando su pensamiento. Sería justo afrontar a sus nietos si él intentaba socavar sus esfuerzos. Esa noche, mientras los demás descansaban, doña Elena se sentó de nuevo en su viejo cuaderno, escribiendo cartas a sus 3 nietos, expresando sus esperanzas, certezas e incluso sus miedos. Sabía que si enfrentaban juntos el concurso, también tendrían que enfrentar juntos lo que estaba por venir. Sin embargo, el espectáculo culminante de su vida no solo era sobre ser un buen soporte. Era un juego de destrezas, una sinfonía de talentos y luchas, lo que la llevó a la inquietante conclusión de que debía hablarle a ese conocido antes de que fuera demasiado tarde. Enfrentar su pasado, aunque aterrador, podría ser el paso que la liberara no solo a ella, sino también a la siguiente generación. El día del concurso estaba a la vuelta de la esquina, pero antes de que llegara, su historia personal necesitaba ser confrontada. Todo lo que había cultivado había empoderado a sus nietos, pero ella también necesitaba este empoderamiento. Al cerrar su cuaderno, la tensión aumentaba. ¿Cómo enfrentará no solo el concurso, sino su pasado?, se preguntó. Antes de que pudiera responderse, una llamada resonó en su teléfono. Era un recordatorio. Ten en cuenta, las oportunidades son tan efímeras como el tiempo. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría? ¿Para descubrir su propio poder en esa confrontación? La lucha no había hecho más que comenzar. Doña Elena observó el amanecer un poco más tarde de lo habitual. La luz que entraba por la ventana parecía teñir la habitación de un cálido melancólico, un recordatorio de que cada día traía consigo una nueva oportunidad. Tenía que aprovechar ese momento para prepararse mentalmente.
El concurso se acercaba y el peso de sus pensamientos la presionaba como una bruma densa. Decidida a cambiar el enfoque, abrió su cuaderno y comenzó a listar sus propias habilidades. Habilidades ocultas, pensaba. La idea le resultaba curiosa. Durante años había minimizado su valor al compararse con los demás, especialmente en su rol como abuela. Pero ahora, al mirar esa lista que se extendía página tras página, comprendió que había alimentado un vasto arsenal de competencias y experiencias. Cada destreza, cada aprendizaje acumulado, a lo largo de toda su vida, la empoderaba y la volvía más fuerte. Desde la cocina, sus nietos reían y discutían, lo que la llevó a reflexionar sobre su impacto en ellos. Cómo su autocrecimiento podría inspirarles aún más. Con cada ensayo, ella se daba cuenta de que había sanado parcialmente del vacío de su pasado, permitiendo que su fe en sus nietos creciera. Esa transformación estaba sucediendo de manera natural y orgánica, pero quizá necesitaba ser más intencional en su enfoque. La preparación para el concurso había empezado a plantear no solo desafíos externos, sino también internos. Caminó hacia la sala de estar, donde sus nietos debatían sobre argumentos y soluciones creativas para sus proyectos. El ambiente se saturaba de energía juvenil, y eso la llenó de anhelo. Sabía que eso era lo que ella quería fomentar: la confianza, la colaboración, el deseo de superarse. Sin embargo, el eco del rostro del hombre que había reaparecido aún la perturbaba. ¿Qué temores ocultos estaban arraigados en su mente que seguían saboteando su progreso? Decidió que no podía permitir que esa perturbación nublara su papel como matriarca. Así que, en un impulso de valentía, propuso un ejercicio, una sesión de lluvia de ideas abierta donde todos pudieran compartir sus temores y desafíos, tanto en el concurso como en su vida personal. El espacio se llenó de murmullos y eventualmente, uno a uno, cada niño comenzó a hablar. Carlos, contrariado por su conexión con el público, expresó su miedo a ser juzgado. Sofía compartió sus inquietudes de defraudar a su abuela. Miguel, siempre en búsqueda de soluciones, planteó preguntas sobre las inseguridades de los otros. Como un hilo conductor, Elena encontró su voz en medio de las palabras de ellos. Abordó su propio miedo, aquel que la atormentaba relacionado con el hombre del pasado. Al revelarlo, sintió que una carga se despejaba. Cada uno tiene el derecho de reconocer sus propios demonios, afirmó, su voz resonando en la sala. Les explicó que enfrentar sus miedos no solo era parte del concurso, sino de la vida misma. Al hacerlo, estaba también desafiándose y obligándose a liberarse de ataduras invisibles. La conexión emocional entre ellos se intensificó. El silencio que siguió reveló que habían tejido un espacio seguro, donde reafirmarse unos a otros se transformó en un arma poderosa. Se apoyaron mutuamente, haciendo alianzas entre sus vulnerabilidades y aprendizajes. En ese momento, doña Elena se dio cuenta de que el concurso no era solo un evento en el que competirían, sino una verdadera celebración de su unión familiar, un reflejo del crecimiento compartido. Eran ya de noche cuando se sentaron juntos, rodeados de papeles y notas llenas de ideas. Sin embargo, el pensamiento de la inminente confrontación con su pasado no la dejaba en paz. ¿Acaso todo este proceso de autocuidado y de empoderamiento de sus nietos se desmoronaría por su inseguridad? El eco de su advertencia atravesó su mente. Enfrentarse al pasado tenía un precio. Era un viaje doloroso, sin duda, pero también una oportunidad para liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Mientras cerraba su cuaderno nuevamente, un nuevo pensamiento se despertó en ella. ¿Y si no fuera solo ella enfrentando lo que antes había evadido? Una chispa de resolución brotó dentro de su ser. Tenía que actuar antes de que los temores volvieran a atraparla. Un último vistazo al grupo familiar la hizo sentir un torrente de amor y fortaleza. Había llegado el momento de actuar.
La futura reunión con ese hombre no solo sería un desafío personal, era también la clave para liberar a todos, incluido a sus nietos, de todo lo que ella había cargado. ¿Qué sucederá cuando finalmente lo enfrente?, se preguntó, la incertidumbre vibrando en el aire. La noche apenas comenzaba, y con ella su viaje de transformación estaba a punto de tomar un giro inesperado. El amanecer se asomaba tímidamente, pero el día que doña Elena había anticipado se sentía como si ya hubiera comenzado. Eran las horas previas a esa reunión inevitable y ella se encontraba sumida en un mar de pensamientos que le susurraban dudas. Miró por la ventana hacia el jardín que había cuidado con esmero. Cada planta, cada flor, había florecido gracias a su constante atención. Esa tarea sencilla y gratificante se había convertido en una metáfora de su vida. Si podía nutrir algo tan frágil y convertirlo en algo vibrante, ¿por qué no podría hacer lo mismo con su propia vida y las relaciones que más valoraba? A medida que sus hijos se despertaban, Elena decidió hacer un ejercicio que nunca antes había considerado: escribir cartas a cada uno de ellos. En esas notas se proponía expresar no solo lo que significaban para ella, sino también los aprendizajes que había recolectado a lo largo de los años, como si les entregara un mapa para la vida. Hoy quiero demostrarles que cada derrota y cada victoria son valiosas, pensaba, cada palabra fluyendo con un renovado sentido de propósito. La idea de confrontar a ese hombre del pasado se convirtió en un símbolo, no solo de su propia lucha, sino de un reto colectivo para su familia. En las cartas incluyó frases como «abrazar nuestras historias, por dolorosas que sean, es lo que nos hace auténticos». Sabía que debía crear un ambiente fértil para que sus nietos crecieran con la moral de enfrentar y discutir sus miedos. Con ese impulso, sacó los papeles de ese concurso que se acercaba y revisó las notas que habían surgido de las sesiones de lluvia de ideas anteriores. Era el momento de un cambio, no solo en ella, sino en la dinámica familiar. Decidió que harían una reunión, y no solo para hablar de sus proyectos, sino para establecer un espacio donde pudieran discutir lo que habían aprendido, de manera profunda. Mientras se preparaba, la inseguridad la golpeó nuevamente. ¿Quién era ella para guiar a los demás cuando aún estaba lidiando con sus propios demonios? Pero en la inconsistencia de esos pensamientos, Elena encontró un destello de claridad. Su vulnerabilidad no la debilitaba. Al contrario, abría la puerta a conexiones más fuertes. Si podía compartir su miedo, sus nietos podrían hacer lo mismo. Era hora de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Ya en la sala de estar, cada uno de sus nietos llegó con la energía habitual, pero hoy había algo diferente en el ambiente. Les pidió que se sentaran en círculo y, tomando una respiración profunda, rompió el silencio. Hoy no solo hablaremos de proyectos, sino de lo que realmente nos importa. Quiero que todos compartamos algo que nos asuste, algo que hayamos aprendido de ello. Inmediatamente, la sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. Era un diálogo incierto y lleno de expectativas. Sofía se animó a hablar de su miedo a defraudar. Miguel, por su parte, se encontró hablando sobre la presión que sentía para ser perfecto en cada tarea. Cada palabra era un ladrillo que iban apilando juntos, construyendo un espacio de confianza donde la autenticidad brillaba con fuerza. Elena, sintiéndose más segura, compartió su experiencia con aquel hombre y cómo había huido de sus propios recuerdos, pero ahora se preparaba para enfrentarse a ellos. Una confesión que resonó con sinceridad en el corazón de sus nietos. La emoción se entrelazó en el aire, y pronto la sala se llenó de un torrente de insignias propuestas, soluciones e incluso risas ante las vulnerabilidades de cada uno. En ese instante de conexión, Elena comprendió que su desafío personal y el de sus nietos estaban entrelazados. Al apoyarse mutuamente, no solo incrementarían la confianza en sí mismos, sino que también reforzarían los vínculos que los mantenían unidos.
Al final de la reunión, mientras retiraban las sillas y comenzaban a hablar de nuevo de sus proyectos con entusiasmo renovado, Elena sintió el peso del futuro. No solo tenía ante sí el reto de su reunión con el hombre de su pasado, sino la posibilidad de impactar vidas, incluso de maneras que aún no podía imaginar. Con cada carta escrita había plantado semillas de esperanza y transformación. Sin embargo, mientras se retiraba a su cuarto, una pregunta persistente la asaltaba. ¿Sería suficiente? ¿Podrían todos ellos superar sus miedos? ¿O estaba a punto de perder algo importante en el proceso de enfrentar su verdad? La noche caía a su alrededor, y su viaje hacia lo desconocido realmente apenas comenzaba. El enigma de su próximo encuentro comenzó a perturbar el sueño de Elena. La noche, con su manto oscuro, no ofrecía el consuelo que ella esperaba. En lugar de eso, las ansiedades se agolpaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. La imagen de aquel hombre, cuya mera presencia había sido un bloque en su camino, reverberaba en su interior. Era momento de confrontarlo, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de dudas. Al despertarse, la luz del día se deslizó suavemente por la ventana, iluminando el desorden de papeles en su mesa. En ellos, las cartas a sus nietos eran un reflejo de su deseo de transformación, pero también del miedo que le generaba la posibilidad de que sus palabras no fueran suficientes. Pensó en las historias compartidas la noche anterior, en el ambiente de confianza que había logrado construir. ¿Sería capaz de replicar eso en un espacio que había estado lleno de tanto dolor? Elena decidió comenzar su día escribiendo. No solo se trataba de cartas o reflexiones, se trataba de un diálogo con ella misma. Le dio un nuevo giro a lo que comenzó la noche anterior. Si quiero ser fuerte para ellos, primero debo ser fuerte para mí misma, se dijo mientras revolvía su taza de café, buscando claridad en el vapor que se elevaba. Empezó a plasmar en la página sus motivaciones. Para cada acción, cada palabra que diera en la reunión, deseaba estar conectada con el propósito de sanar y no de destruir. Ya no era solo su historia la que importaba, sino la forma en que podía guiar a sus nietos hacia un futuro más brillante. Con cada oración escrita, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Cada miedo que compartieron en su círculo era una invitación a la empatía y a la superación personal. La posibilidad de abrazar el pasado y salir de él era palpable. Decidió que no le daría la espalda a sus temores, sino que los usaría como impulso. En lugar de huir, se prepararía con ejemplos concretos de su vida para demostrar que los fracasos eran tan valiosos como los triunfos. Esa noche, al regresar a la reunión, no solo se enfocaría en el hombre de su pasado, sino también en cómo ese encuentro podría ser una fuente de inspiración. Elena comenzó a planear su discurso en su mente, visualizando a su familia escuchando atentamente. Se imaginó respondiendo a las preguntas de sus nietos, sintiéndose luminosa a pesar del dolor que había sentido por años. En lugar de ser una vulnerabilidad que la debilitaba, sería su gran fortaleza, un puente hacia una nueva relación con su familia, abierta, honesta y llena de amor. A medida que los días se deslizaban, cada paso en su camino le daba más confianza. Creía firmemente que su vulnerabilidad ofrecía a sus nietos una oportunidad de crecimiento personal. Se dio cuenta de que el acto de revelar su verdad no solo era un acto de valentía, sino un regalo que podía transformar la forma en que todos se veían a sí mismos. Sin embargo, cuando se apostó en su jardín aquella mañana, con el aroma de las flores llenando el aire, una sensación de inquietud de nuevo la invadió. Una revelación perturbadora había tomado forma en su mente. ¿Qué pasaría si todo lo que había preparado no fuera suficiente para cambiar el rumbo de su familia? Las preguntas la cercaban, provocando un eco de inseguridad. Se obligó a recordar que la transformación no se trataba de lograr un resultado perfecto, sino de crear un espacio donde cualquiera pudiera ser sincero. Con ese nuevo entendimiento,
Elena sintió que su viaje estaba en la dirección correcta, pero el desafío que se avecinaba, la confrontación con el hombre que la había marcado, podría ser la prueba definitiva de su evolución. Cuando finalmente se acercó a la reunión, cada paso resonaba con determinación. Una última pregunta cruzó su mente. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Elena respiró hondo antes de cruzar el umbral de la sala. El aire estaba impregnado de tensiones no resueltas y murmullos de conversaciones inacabadas. Se dio cuenta de que cada mirada se centraba en ella, como si su presencia marcara el inicio de un capítulo decisivo. Mientras se acercaba a la mesa, su corazón palpitaba con fuerza, pero esta vez la sensación de determinación comenzaba a desplazar el miedo. Se sentó y comenzó a observar a su familia. Cada uno de sus nietos, llenos de carácter y energía, parecía reflejar su propia historia. Aquel instante se convirtió en un espejo de sus decisiones y del futuro que anhelaba para ellos. Elena recordó las cartas que había escrito, las esperanzas y deseos compartidos. Era el momento de traducir esas palabras en acción. Al inicio de la reunión, el hombre que había perturbado tanto su mente entró en la sala. Su presencia generó un revuelo inmediato, y Elena sintió cómo su estómago se contraía. Pero en lugar de hundirse en la ansiedad, decidió visualizar su propio poder. Estaba allí no solo para él, sino para sus nietos y para el legado que quería construir. La verdad que había decidido compartir era más grande que cualquier miedo personal. Cuando comenzó a hablar, su voz se enriqueció con experiencias pasadas. Mencionó no solo sus fracasos, sino lo que había aprendido de ellos. Elena compartió historias sobre momentos oscuros que la habían llevado a cuestionar sus elecciones, pero también de revelaciones que le habían permitido reenfocar su vida. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento familiar, un intento de edificar puentes en lugar de cavar fosos. Fue cuando destacó la importancia de la vulnerabilidad, de estar dispuesto a mostrarse tal como uno es, que sus nietos comenzaron a prestar atención. Era como si un hechizo acunara la conversación, atrayendo a todos hacia su mensaje. Se dio cuenta de que su sinceridad resonaba más allá de lo que había imaginado. Observaba sus rostros iluminados, absorbiendo cada lección que compartía. El hombre en la sala estaba escuchando, y esto le otorgó a Elena una nueva perspectiva. En lugar de ser la víctima de su historia, ella estaba en control. Se sintió liberada de las cadenas que había arrastrado durante tanto tiempo. Con cada frase, se percataba de que al exponer sus ansiedades y fracasos, no solo enfrentaba sus demonios, sino que también daba a sus nietos la oportunidad de aprender de su escala de dificultades. Sin embargo, conforme avanzaba la reunión, la tensión aumentaba y una sensación de inquietud regresaba. En su afán de ser el faro que deseaba ser, surgía una preocupación. ¿Acaso este enfoque era realmente suficiente? Las miradas y la atención de su familia eran gratificantes, pero el eco del miedo a que la herida no se cerrara nunca completamente la seguía persiguiendo. Elena decidió finalizar el encuentro con una invitación abierta a discutir lo que cada uno necesitaba para sanar. En lugar de un cierre definitivo, buscaba crear un espacio en el que la sinceridad prosperara y la sanación se convirtiera en una responsabilidad compartida. Dejó claro que no deseaba imponer respuestas, sino facilitar el diálogo. Salió de la reunión sintiéndose iluminada, pero la duda persistía. Había sentido una conexión, pero aún no sabía si su esfuerzo había sido suficiente para desencadenar la transformación que buscaba. A medida que caminaba hacia su casa, una pregunta resonaba en su mente. ¿Habría logrado verdaderamente tocar las vidas de sus nietos? Mientras pensaba en los pasos que había dado, un nuevo desafío se asomó en su mente. La preparación para su próxima conversación, no solo con su familia,
sino también con el hombre que había estado presente en sus pasados anhelos y temores, se cernía ante ella como un nuevo horizonte a explorar. ¿Estaría lista para abordar la verdad que llevaba tanto tiempo ocultando? La respuesta podría definir no solo su camino, sino también el futuro de todos los que amaba. Elena se sentía impulsada por un torrente de emociones contradictorias mientras se adentraba en su hogar. La luz tenue del atardecer filtrándose a través de las persianas creaba un ambiente casi irreal. Sentía que cada rayo de sol que se colaba era un recordatorio de lo que había compartido, de los muros que había empezado a derribar, pero también de la gran sombra del hombre cuya vida había estado entrelazada con la suya. Se sentó en el sillón de su sala, un lugar que siempre había sido su refugio, y se permitió reflexionar. Sabrina, su nuera, había notado un cambio en sus hijos relacionados con las conversaciones familiares recientes. Ellos están más abiertos, le había dicho con una sonrisa. Un destello de esperanza brotó en el pecho de Elena. Quizás, solo quizás, el camino que había tomado para curar viejas heridas estaba comenzando a dar frutos. Sin embargo, la intranquilidad seguía anidando en su interior. Había una conversación crucial que debía tener con el hombre que había estado presente durante sus años más turbulentos. ¿Qué diría? ¿Era suficientemente fuerte para enfrentar el abismo de emociones que representaba? Se vio a sí misma recorriendo el laberinto de recuerdos, momentos de alegría intercalados con dolor, risas que se desvanecieron en gritos de desesperación. Ese pasado podía reabrirse con palabras mal elegidas. Decidida a enfrentarse a su incertidumbre, tomó su diario, la manera en que había excavado en su psique en los últimos meses. Las páginas estaban llenas de exploraciones profundas sobre sus miedos, sus deseos y las lecciones que con el tiempo había comenzado a convertir en sabiduría. Empezó a escribir una carta, convencida de que plasmar sus pensamientos la llevaría a encontrar la claridad que tanto anhelaba. «Estimado», inició, pero sintió que las palabras se estancaban. Con cada trazo del bolígrafo era como si el peso del pasado intentara acallarla. Se detuvo y se preguntó, ¿cómo podía transformar sus emociones en un diálogo que fuera poderoso y liberador? Se dio cuenta de que debía hablar desde el corazón y no desde el rencor. Restableciendo su propósito, se permitió explorar cada emoción, la ira, la tristeza, pero sobre todo la aceptación. La aceptación de que aunque algunas cicatrices no sanaran por completo, su vida podría seguir adelante. Elena se lanzó a una serie de preguntas que la guiaron. ¿Qué quería realmente lograr? ¿Era justicia o comprensión lo que buscaba? ¿Era la venganza o liberar finalmente su propio ser? A medida que exploraba estas cuestiones, algo empezó a cambiar en su interior. Su enfoque se desplazó de lo que había perdido a lo que aún podía ganar. Al terminar su carta, sabía que no se trataba simplemente de un mensaje para el hombre. Era una puerta hacia su nuevo yo. Algo dentro de ella había hecho clic. Al escribir, no solo había liberado sus demonios, sino que había encendido una chispa de esperanza. El final de la página se acercaba y antes de culminar, escribió una línea que le llenaba de determinación. Este ciclo debe romperse, no solo por mí, sino por el legado que deseo dejar. Sintió que el peso que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. Su historia, la de un ser humano en busca de redención y crecimiento, era solo la muestra de un camino que nunca acaba. Con su corazón latiendo al ritmo de una nueva resolución, miró hacia el horizonte. ¿Podría esta transformación personal propulsar a su familia hacia un futuro donde la comunicación y el amor prevalecieran? Esos pensamientos aceleraron en su mente mientras, aún sentada en su sillón, alzó la vista y se dio cuenta de que quizás el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Elena se despertó con una sensación inusual de claridad en su mente. Las horas de la noche pasada le habían proporcionado un respiro que anhelaba.
Sin embargo, la calma exterior no podía ocultar la tormenta interna que aún burbujeaba en su pecho. Había dado un pequeño paso al enfrentarse al vacío de su comunicación, pero ahora se trataba de un movimiento aún más decisivo. ¿Cómo abordar la situación con el hombre de su pasado? Desayunó a medio camino entre la rutina y la meditación. Miraba el café burbujear en la olla, su aroma inundando la cocina mientras se preguntaba si su sustento emocional podría ser tan simple como una taza bien servida. Tal vez, pensó, había más poder en lo cotidiano de lo que había creído hasta entonces. Las sombrías sombras del pasado se disolvían lentamente y al alzar la vista hacia la ventana, vio a sus nietos jugar en el jardín. Su risa era un bálsamo que la empujaba a continuar su camino. Sin embargo, su mente empezó a vagar hacia el desafío que estaba por llegar. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era una publicación familiar, un artículo sobre la educación emocional de los niños. Mientras se leía las estrategias para fomentar la comunicación y el entendimiento entre generaciones, una idea fugaz hizo eco en su interior. Podría transformar no solo su relación con el hombre que había marcado su vida, sino también la manera en que sus nietos y sus hijos se comunicaban entre sí. La premisa resonaba fuertemente, resonando con la investigación que había realizado en su diario. Un plan comenzaba a tomar forma mientras pensaba en las herramientas que podía ofrecerles. Ella había crecido en medio del silencio, pero sabía que había una manera de romper este ciclo. Se obsesionó con la idea de que cada conversación que iniciara podría dar lugar a una nueva forma de relación. Bajo ese nuevo objetivo, se propuso no solo dialogar con el hombre de su pasado, sino implementar un cineforum en casa donde todos pudieran discutir temas de vida y emociones. Con su hijo y nuera, compartirían películas que abordaran estas intervenciones. Pasó el resto de la mañana elaborando una lista de títulos y organizando la logística. Era un paso audaz, pero las dudas empezaron a asomarse. ¿Estaba preparada para hacer frente a las emociones que eso podría suscitar? Al mirar el reloj, vio que se acercaba la hora en que recibiría la llamada del hombre. La ligera ansiedad en su estómago propulsaba sus preparativos. Mientras tanto, releyó la carta que había escrito para él. Con cada palabra, apuntalaba las emociones que había empezado a tamizar. Cada frase un testimonio de su evolución. La carta ya no era un grito en el vacío, sino un puente hacia el entendimiento. Elena decidió que no permitiría que el miedo la dominara. La vida le había enseñado que la autenticidad trae consigo la posibilidad de un futuro luminoso. Con la carta en mano y el creciente impulso quimiotáctico de su decisión, se sentó a esperar la llamada que podría desatar el progreso que tanto anhelaba. Pero lo que no anticipaba era que durante la conversación un secreto desgarrador saldría a la luz, un recuerdo que cambiaría la trayectoria de su reconciliación y tal vez el futuro de su familia. ¿Sería este el momento de la verdad donde todo podría desmoronarse? ¿O el comienzo de la sabiduría compartida? Elena respiró hondo mientras el sonido del timbre resonaba en su mente, como un eco de oportunidades pendientes. Cuando finalmente atendió la llamada, su corazón latía con fuerza. El hombre al otro lado estaba ansioso, su tono era ininfundible. Sin embargo, a diferencia de encuentros anteriores, esta vez ella no se dejaría arrastrar por la corriente de emociones reprimidas. Había músculos nuevos en su voz, entrenados por las lecciones de vulnerabilidad que había ido cosechando a lo largo del tiempo. «Quiero hablar, pero esta vez desde un lugar de paz», dijo con firmeza. El eco de sus palabras parecían también dirigirse a sí misma. A medida que la conversación avanzaba, Elena dio un paso adelante. Compartió su perspectiva, los momentos difíciles que había atravesado y cómo habían moldeado su vida.
No lo hizo como una acusación, sino como una invitación a entender que ambos habían sido forjadores de su propia historia. Las revelaciones fluyeron, y cada palabra le daba un matiz nuevo a su experiencia. El giro de la conversación llegó cuando el hombre, visiblemente estremecido, reveló un secreto que había guardado por años, sus propias inseguridades y el peso que le había dejado el pasado. La ironía del destino hizo que por primera vez los roles se invirtieran. Elena escuchó con atención la confesión, vislumbrando que la sombra que había planeado sobre su vida también había pesado en otro corazón. Yo también tengo miedo, Elena. He fallado, y eso ha moldeado mi vida más de lo que querría admitir. Sus palabras fueron una apertura insospechada. Elena sintió un torrente de compasión como respuesta. Esa conexión, tan humana, desdibujaba los límites de la traición y el resentimiento. La verdad es que no estamos solos en este viaje. Tal vez podamos encontrar la manera de ayudarnos a sanar, propuso. Era la oportunidad que siempre había imaginado, pero nunca había creído que pudiera ser real. La conversación culminó en un compromiso. No solo acordaron reunirse para hablar de los viejos tiempos, sino que ambos se comprometieron a ser más activos en sus roles en el presente. Elena no estaba sola en su camino de transformación. Él sería parte de su historia en el presente, y esa decisión dejó una marca indeleble en su corazón. Días después, mientras analizaba la reunión, sintió un cambio en cada rincón de su ser. La presión que había abrazado durante tanto tiempo ahora era un leve recuerdo, casi etéreo. Sus nietos, al ver su transformación, empezaron a abrirse más. Las conversaciones en familia adquiriendo un tono de honestidad y vulnerabilidad que antes parecía impensable. Doña Elena ocupó su lugar con una firmeza renovada. Con cada conversación abierta, lograba cimentar un futuro en el que los errores pasados no definieran la historia familiar. Se introdujo el cineforum en el hogar y la familia se convirtió en un espacio donde todos podían ser auténticos y libres de juicio. Los relatos del pasado se convirtieron en lecciones útiles, compartidas entre generaciones con un nuevo enfoque. Con cada paso, Elena probó que el verdadero empoderamiento venía de compartir sus luchas y permitir que otros hicieran lo mismo. La conexión entre ellos floreció como las flores que solía plantar en su jardín, cada una un reflejo del cuidado y la emoción que había cultivado. El día del concurso llegó. Al ver a sus nietos subir al escenario, Elena sintió que la transformación había cobrado forma. Cuando ellos presentaron sus proyectos, sus corazones latían juntos, resonando en el auditorio como una melodía armoniosa. Al final, no fueron solo sus sueños individuales lo que brilló, fue la valía de una familia que había decidido superar su historia y abrazar su futuro juntos. Con la mirada atenta de su familia, Elena se sintió más que nunca en control de su narrativa. Gracias a la transformación personal que había vivido, ahora era un pilar no solo para sus nietos, sino también para ella misma. Había conquistado sus antiguos temores, y al hacerlo, había allanado el camino hacia un futuro donde los lazos familiares eran inquebrantables y extraordinarios. Hoy, al cerrar el capítulo de su vida que había estado marcado por el silencio, Elena se dio cuenta de que la historia de su vida era, al final, una historia de redención, amor y crecimiento. Nunca se dejó vencer, se levantó con el poder de transformar su pasado en una luz guía para las generaciones que vendrían. Así, con la firme decisión de seguir cultivando esos vínculos con el amor como su alma y la vulnerabilidad como su fortaleza, para ella, cada día se convirtió en una nueva oportunidad para crecer y florecer. Ahora, antes de que se acabe esta increíble historia, es tiempo de unirse. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las emotivas historias que vienen. Dejen un me gusta ahora para mantener este contenido mágico en el aire.
Comenten sus pensamientos y teorías sobre este final inspirado. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan escuchar sobre estas transformaciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.